Bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez Moon S. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía positiva y mucha alegría. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en un chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Agul Rense fuerte. Porque hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de ese romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla y que, aunque aparentemente terminó superíndice 3, sigue dando de QU Copyright hablar. ¿Recuerdan esa química explosiva que tenuan en Love is in the Air? Pues parece que a pesar de que ya no estuvieron juntos oficialmente, todavía hay fuego debajo de las cenizas. Vamos a analizar las pistas, las fotos, los rumores, todo lo que nos indica que podrían haber tenido una escapada romántica secreta. ¿Cómo lo oyen? Una escapadita a solas, lejos de los focos y de las maras, para reavivar la llama, o al menos para pasar un rato juntos, QU Copyright N sabe. Asu que prepun rense para un viaje lleno de especulaciones y sorpresas. Pero antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por AQ, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de chismes jugosos sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta familia, gracias. Su apoyo significa el mundo para Mu. Ahora vamos a empezar. Bien, empecemos poniendo las cosas en perspectiva. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, la pareja que protagonizó Superíndice 3, Love is in the Air, fueron el centro de atención Superíndice 3N durante mucho tiempo. Su romance en la vida real era tan apasionante como el que interpretaban en la serie. Viajes juntos, fotos adorables, entrevistas llenas de miraditas CU Superíndice 3 brices. Era la pareja perfecta. Pero como suele suceder, las cosas cambiaron y su relación Superíndice 3N llegó Superíndice 3 a su fin. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para muchos de sus fans, que todavía son más menos van con verlos juntos para siempre. Pero, ¿realmente se terminó Superíndice 3 todo? ¿O solo pusieron su relación Superíndice 3N en pausa? AQ es donde empieza lo interesante. Hace unas semanas, empezaron a circular rumores sobre una posible escapada romántica secreta. Todo comenzó Superíndice 3 con unas fotos que se filtraron en redes sociales. Un usuario afirmaba haber visto a Hande y Kerem juntos en un pequeño más menos o pueblo costero, lejos de Estambul. Las fotos no eran muy claras, pero se podía distinguir a dos personas que se parecían mucho a ellos. Por supuesto, esto desató Superíndice 3 una ola de especulaciones. ¿Eran realmente ellos? ¿O solo se trataba de un montaje? Algunos fans se mostraron copyrighticos, argumentando que las fotos eran de mala calidad y que podrían ser fácilmente falsas. Otros, en cambio, se aferraron a la esperanza de que fuera verdad, y que la pareja estuviera intentando darse una segunda oportunidad. Pero la cosa no terminó Superíndice 3 AU. Poco después Copyright S, empezaron a aparecer Moon S pistas. Algunos testigos afirmaron haberlos visto cenando juntos en un restaurante local. Otros aseguraron haberlos visto paseando por la playa, tomados de la mano. Ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente, pero el rumor se fue haciendo cada vez Moon S fuerte. Además de las fotos y los testimonios, también Copyright N hay que tener en cuenta algunos detalles que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, ambos han sido vistos luciendo accesorios similares en sus últimas apariciones públicas. ¿Una simple coincidencia? Puede ser. Pero también Copyright N podría ser una forma discreta de demostrar que siguen conectados. Otro detalle interesante es que ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en las redes sociales durante las últimas semanas. Normalmente Hande y Kerem son muy activos en Instagram y Twitter, compartiendo fotos y vídeos de su dúa a dúa. Pero últimamente han estado muy callados de lo habitual. ¿Estaban ocupados disfrutando de su escapada romántica secreta? Ahora bien, seamos realistas. No tenemos pruebas irrefutables de que Hande y Kerem hayan tenido una escapada romántica secreta. Todo lo que tenemos son rumores, fotos borrosas y testimonios no confirmados. Pero como dicen por ahí, cuando el río suena, es porque piedras trae.
Y la verdad es que a pesar de que ya no estuvieron juntos oficialmente, es difícil negar que todavía existe una química innegable entre ellos. Cada vez que se cruzan en eventos públicos, se puede sentir la tensión superíndice 3N en el aire. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que todavía hay algo muy que amistad entre ellos. Además hay que recordar que ambos han declarado en varias ocasiones que guardan un gran cariño más menos o respeto mutuo. Incluso después copyright de su ruptura han seguido siendo amigos y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Entonces, ¿es posible que hayan decidido darse una segunda oportunidad? ¿O simplemente querían pasar un rato juntos, lejos de la presión superíndice 3N medio tica? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que Ande y Kerem siguen siendo una de las parejas muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y seamos honestos, a muchos de nosotros nos encantaría verlos juntos de nuevo. Su química en Love is in the Air era inigualable y su romance en la vida real fue como un cuento de hadas. Asu que aunque solo sean rumores, no podemos evitar ilusionarnos con la idea de que podrán reconciliarse. Mientras tanto, seguiremos atentos a las pistas y a las novedades que puedan surgir. Y por supuesto, les mantendré copyright informados de cualquier noticia que tengamos al respecto. Asu que, en resumen, hemos explorado los rumores sobre la posible escapada romántica secreta de Ande y Kerem. Analizamos las fotos, los testimonios y los detalles que apuntan a que podrán haber pasado un tiempo juntos a solas. Aunque no tenemos pruebas irrefutables, no podemos negar que todavía existe una química innegable entre ellos, y que muchos de sus fans más menos han con verlos juntos de nuevo. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Gracias por acompañarme en este vídeo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem tuvieron una escapada romántica secreta? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Du copyright denme sus comentarios aquí abajo y cu copyright denme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Pero, esperen un momento, bellezas. Aún más menos no se vayan. Porque este chismecito, como buena sopa turca, tiene mucho de ese caldo que sorber. Vamos a sumergirnos en los detalles y a desentrar más menos a este misterio con lupa de detective profesional. Primero volvamos a las famosas fotos. Es cierto que eran borrosas, que la calidad dejaba mucho que desear. Pero copyright tal si analizamos el contexto. El usuario que las publicó superíndice 3 afirmó superíndice 3 haberlos visto en Alaat, un pueblito costero conocido por sus calles empedradas, sus casas de piedra y su ambiente bohemio. Un lugar perfecto para una escapada romántica, ¿no creen? Si ampliamos las fotos, podemos distinguir ciertos rasgos que se asemejan mucho a los de Ande y Kerem. La silueta de ella alta y estilizada, con ese cabello castaño más menos o oscuro que le llega hasta la cintura. Y con diéresis copyright L con su característica barba y esa forma de caminar que lo hace inconfundible. Pero además de las siluetas, hay otros detalles que llaman la atención superíndice 3N. Por ejemplo, la ropa que llevaban. Ella parecía estar usando un vestido largo y fluido, de color blanco, perfecto para una noche de verano en la costa. Y con diéresis copyright L, unos pantalones claros y una camisa de lino, un look relajado y casual. Un estilo que, por cierto, ambos suelen lucir en sus momentos de descanso. Ahora, hablemos de los testigos. Es cierto que no podemos tomar sus declaraciones como verdades absolutas. Pero copyright tal si consideramos la cantidad de personas que afirmaron haberlos visto. No fue solo un usuario anu superíndice 3 nimo en redes sociales. Varios lugares más menos o si turistas aseguraron haberlos visto juntos. Un camarero de un restaurante local incluso afirmó superíndice 3 haberle servido la cena. Según su relato, la pareja llegó superíndice 3 al restaurante al caer la noche y pidieron una mesa apartada, en la terraza, con vistas al mar.
Comieron pescado fresco, bebieron vino blanco y charlaron animadamente durante horas. Incluso dijo que se tomaron de la mano en varias ocasiones. Otro testigo, un vendedor ambulante que trabaja en la playa, afirmó superíndice 3 haberlos visto paseando al amanecer. Según su versión superíndice 3N, la pareja caminaba descalza por la arena, abrazados, mientras contemplaban la salida del sol. Un escenario digno de una película romántica. Por supuesto, es importante tener en cuenta que estos testimonios pueden ser exagerados o incluso inventados. Pero, ¿es posible que tantas personas hayan coincidido en sus relatos por pura casualidad? Yo creo que no. Y luego el tema de las redes sociales. Como les dije antes, Andy y Kerem han estado mucho más callados de lo habitual en las últimas semanas. Pero a pesar de su silencio, han dejado algunas pistas que no podemos ignorar. Por ejemplo, ambos han publicado fotos en sus perfiles en las que aparecen luciendo accesorios similares. Ella un collar con una pequeña más menos a concha marina. Con diéresis copyright L, una pulsera de cuero con un dije de ancla. ¿Una coincidencia? Tal vez. Pero también copyright N podría ser una forma discreta de enviarse mensajes subliminales. Además, ambos han compartido fotos y vídeos en los que se puede apreciar que N en lugares con paisajes similares a los de Alaat. Ella, una foto de una puesta de sol sobre el mar. Con diéresis copyright L, un vídeo de un paseo por una calle empedrada. ¿Coincidencias? Puede ser. Pero también copyright N podría ser una forma de confirmar, sin decirlo explícitamente, que estuvieron juntos en ese lugar. Ahora, vamos a hablar de la química entre ellos. Es innegable que Andy y Kerem tienen una conexión superíndice 3 en especial. Incluso después copyright S de su ruptura, se puede sentir la tensión superíndice 3N en el aire cuando se cruzan en eventos públicos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que todavía hay algo muy que amistad entre ellos. En una entrevista reciente, un periodista le preguntó superíndice 3 a Kerem sobre su relación superíndice 3N con Andy. Con diéresis copyright L respondió superíndice 3, Andy es una persona muy especial para mí. Siempre la llevaré copyright en mi corazón superíndice 3N. Hemos compartido momentos muy hermosos juntos y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta ambigua, ¿no creen? No nego superíndice 3 ni confirmo superíndice 3 nada. Pero dejo superíndice 3 la puerta abierta a la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Y en otra entrevista, Andy dijo, Kerem es un gran amigo y un gran profesional. Siempre estaré copyright agradecida por todo lo que hemos vivido juntos. Le tengo mucho cariño más menos y respeto. Otra respuesta evasiva. Pero que también copyright N deja entrever que todavía hay sentimientos fuertes entre ellos. Pero ¿por qué copyright mantendrán su relación superíndice 3N en secreto? La respuesta es simple, la presión superíndice 3N medio tica. Andy y Kerem fueron sometidos a un escrutinio constante durante su noviazgo. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle por la prensa y por sus fans. Es posible que después copyright S de su ruptura, hayan decidido mantener su vida privada alejada de los focos. Quieren tener la libertad de explorar sus sentimientos sin la presión superíndice 3N de tener que dar explicaciones a nadie. Además que tener en cuenta que ambos estuvieron muy enfocados en sus carreras profesionales. Andy estuvo trabajando en nuevos proyectos como actriz y modelo. Y Kerem estuvo triunfando como actor y productor. Es posible que no quieran que su vida personal interfiera con su trabajo. Prefieren mantener un perfil bajo y concentrarse en sus objetivos profesionales. Entonces, ¿CUL es la verdad? ¿Tuvieron Andy y Kerem una escapada romántica secreta? No lo sabemos con certeza. Pero todas las pistas apuntan a que sí. Las fotos borrosas, los testimonios de los testigos, los accesorios similares, el silencio en las redes sociales, la química innegable, todo indica que la pareja podría haber decidido darse una segunda oportunidad. Y aunque no tengamos pruebas irrefutables, no podemos evitar ilusionarnos con la idea de verlos juntos de nuevo. Su romance fue como un cuento de hadas y a muchos de nosotros nos encantaría que tuviera un final feliz. Mientras tanto, seguiremos atentos a las pistas y a las novedades que puedan surgir.
Y por supuesto les mantendré copyright informados de cualquier noticia que tengamos al respecto. Asu que en resumen, mis amores, este chismecito sigue dando de copyright hablar. Y yo como buena chismosa profesional, no voy a dejar de investigar hasta que tengamos la verdad absoluta. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la posible escapada romántica secreta de Andy y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que estoy en lo cierto? ¿O piensan que todo esto es una simple coincidencia? Du copyright genme sus comentarios abajo y copyright denme todo lo que piensan. Me encanta leer sus teorías y conspiraciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, preciosuras, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, eso esperamos. Cara guiño.